Hoy vamos a elaborar una receta muy fácil, muy económica y al alcance de todos. Se trata de un delicioso pastel de fresas con crema de fresa, perfecto para cuando necesitas muchas raciones. Es una receta que te voy a explicar paso a paso, ideal para un candy bar, para una fiesta o simplemente para disfrutar en casa de un postre rico casero y muy resultón. Antes de empezar, me encantaría que me dejaras en comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me hace muchísima ilusión leeros y saber hasta dónde llegan mis vídeos. Y ahora sí, vamos con la receta. En el bol de la batidora voy a añadir 8 huevos de talla M. Voy a batir durante aproximadamente 1 minuto hasta que los huevos empiecen a espumar ligeramente. A continuación añado 300 gramos de azúcar blanca común. Aquí puedes ajustar la cantidad a tu gusto. Puedes añadir 200 gramos si lo prefieres menos dulce o incluso mezclar mitad azúcar blanca y mitad azúcar moreno o de caña. Voy a batir durante unos 6 minutos hasta que los huevos con el azúcar hayan triplicado su volumen y tengamos una mezcla muy esponjosa. Ahora añado 1/4 de taza de aceite suave sin sabor. Lo voy a batir por unos segundos, lo justo para que se integre bien en la mezcla. Apago la batidora y retiro el bol. Este es el punto perfecto. Ahora voy a añadir 300 gramos de harina que voy a tamizar en 2 tandas. Voy a mezclar con unas varillas manuales con movimientos suaves y envolventes para mantener todo el aire que hemos conseguido. Añado la segunda tanda de harina y termino de integrar con cuidado. Repaso con una espátula para asegurarme de que todo está perfectamente mezclado. Voy a repartir la masa en 2 bandejas, como si fuera para hacer planchas de brazo de gitano. Extiendo bien la masa y doy unos pequeños golpecitos para eliminar posibles burbujas de aire. Llevo al horno precalentado a 180 grados y voy a hornear cada bandeja durante unos 15 a 20 minutos dependiendo de tu horno. Una vez horneadas, coloco un papel de horno por encima, le doy la vuelta, retiro el papel y vuelvo a girar para dejar la parte bonita hacia arriba. Estas planchas se enfrían muy rápido porque son finitas. Ahora coloco una de las planchas sobre una bandeja donde voy a presentar el pastel. Aquí puedes añadir un almíbar si quieres, pinchando un poco el bizcocho para que absorba mejor, pero yo en esta ocasión voy a poner directamente una capa generosa de mermelada de fresa. A continuación añado una capa de crema de fresa utilizando una manga pastelera. Esto es muy importante para no arrastrar la mermelada. Después simplemente aliso con una espátula muy suavemente. También puedes utilizar una bolsa si quieres. Coloco la segunda plancha de bizcocho por encima y repito el proceso. Añado otra capa generosa de mermelada de fresa, en total unos 600 gramos aproximadamente, y vuelvo a cubrir con otra capa de crema de fresa. Ahora te enseño un truco que te va a encantar. Con una regla larga voy a marcar el pastel, primero en 3 partes y luego en las porciones que quiero servir. Así ya lo tengo listo antes de decorar y me resulta muchísimo más fácil. Para la decoración me he reservado un poco de crema y con una manga pastelera y la boquilla 1M de Wilton hago unas rosetas por encima. Termino decorando con fresas frescas. Y listo, mira qué pastel más bonito, súper fácil de hacer, muy económico y con el que puedes sacar más o menos 30 o 35 raciones. Además es una receta muy versátil. Si quieres puedes hacer esta misma base en versión de chocolate, sustituyendo un par de cucharadas de harina por un par de cucharadas de cacao puro sin azúcar. También puedes cambiar la fruta. En lugar de fresas puedes utilizar frambuesas, cerezas, arándanos, haciendo tu propia mermelada, triturando la
fruta y dejándola más fina o más entera según tu gusto. Con arándanos, por ejemplo, queda un color precioso que te recomiendo muchísimo. Y ahora no te vayas porque a continuación te voy a enseñar cómo preparar esta crema deliciosa que hemos utilizado para elaborar el pastel, para que tengas todo en un solo vídeo y no tengas que buscar la receta por separado. Así la puedes guardar, compartir, que te lo agradezco muchísimo, y tenerla siempre a mano cuando la necesitas. Muchas gracias y seguimos. Hoy vamos a preparar una deliciosa crema extra firme de fresas perfecta para rellenar tartas, pasteles de plancha, cupcakes, brazos de gitano, bollería casera, vasitos individuales y también para decorar postres con una terminación bonita, limpia y profesional. Es una crema muy fácil de elaborar, con ingredientes sencillos, económica y con una textura firme, suave y cremosa al mismo tiempo. Además, no lleva mantequilla y puedes ajustar el dulzor a tu gusto utilizando el endulzante que prefieras. Una crema muchas veces marca la diferencia en un postre casero porque no solo aporta sabor, también aporta jugosidad, estabilidad y una presencia preciosa cuando cortamos la tarta o decoramos con una manga pastelera. Y esta crema de fresas cumple con todo eso. Tiene un sabor natural delicioso, un color precioso y una consistencia perfecta para trabajar. Si te gustan este tipo de recetas caseras explicadas paso a paso, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna receta nueva. Primer paso: lava muy bien 600 gramos de fresas, retira las hojas y córtalas en trozos pequeños. Intenta elegir fresas maduras, aromáticas y de buena calidad, porque cuando una receta lleva fruta natural, el sabor final depende muchísimo del producto. Cuando ya tengas las fresas cortadas, pásalas a una cazuela o una sartén amplia. Añade el zumo de medio limón, que son aproximadamente unos 50 mililitros. El limón no aporta sabor, también ayuda a realzar el gusto natural de la fruta, a equilibrar el dulzor y ayuda a que las fresas no se oxiden. Añade también 2 cucharadas colmadas de azúcar de coco. El azúcar de coco lo puedes sustituir por azúcar moreno, miel, azúcar común o el endulzante que más te guste. Aquí puedes adaptarlo completamente a tu gusto. Lleva la cazuela al fuego medio, remueve de vez en cuando y deja cocinar durante unos 2 a 3 minutos. Las fresas son una fruta muy apreciada en repostería por su aroma fresco, su ligero punto ácido y su color natural tan bonito. Además, contienen vitamina C, antioxidantes y mucha agua, por eso aportan frescura a cualquier crema o relleno. Verás cómo las fresas empiezan a soltar su jugo, se ablandan y desprenden un aroma delicioso. Muchas personas piensan que al cocinar la fruta pierde todas sus propiedades, pero realmente no es así. Puede reducirse una pequeña parte de algunas vitaminas sensibles al calor, pero la fruta sigue conservando minerales, fibra, sabor y gran parte de sus beneficios. Además, al cocinarlas conseguimos concentrar el sabor y una textura ideal para cremas, mermeladas, compotas, rellenos y salsas dulces. Por eso las fresas cocinadas funcionan tan bien en repostería. Cuando estén listas, retira la cazuela del fuego. Ahora tritura las fresas para conseguir un puré fino, liso y sin trozos grandes. Si deseas una crema todavía más fina, puedes colar el puré para retirar las semillas. Yo lo dejaré así tal cual. Y aprovecho para decirte que si este vídeo te está gustando, puedes dejarme un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Me encanta leeros y saber desde dónde seguís las recetas. Con el puré de fresas todavía caliente, añade 4 yemas de huevo. Las yemas aportan cremosidad, suavidad y un acabado mucho más rico en boca. Agrega también 60 gramos de maicena y una pequeña parte de leche. Si no quieres utilizar maicena, puedes sustituirla por 120 gramos de harina común. Mezcla bien hasta disolver todo y evitar grumos. Después añade el resto de la leche poco a poco mientras sigues mezclando. La cantidad total de leche es de 300 mililitros. Puede estar fría o templada. Ambas opciones funcionan perfectamente. Lleva nuevamente la mezcla al fuego medio alto. Ahora cocina
sin dejar de remover en ningún momento. Es importante remover bien el fondo y las esquinas de la cazuela para que la crema espese de forma uniforme y no se pegue. Poco a poco verás cómo cambia la textura, pasará de líquida a una crema espesa, brillante y con mucho cuerpo. Cuando esto ocurra, añade la vainilla o la esencia de fresa, solo un toque para acompañar el sabor natural de la fruta sin taparlo. Ahora pasa la crema a un recipiente apto para calor. Cubre con plástico en contacto tocando la superficie para evitar que se forme costra. Primero deja que pierda el calor a temperatura ambiente, después llévala a la nevera durante un mínimo de 2 horas hasta que esté completamente fría y firme. Una vez fría la crema de fresa, seguimos con el siguiente paso. En un bol grande añade 500 ml de nata muy fría. Yo utilizo nata de origen vegetal, nata Ambiente Puratos, pero puedes utilizar la que tú quieras, nata de origen vegetal o nata de origen animal. Bate durante unos minutos hasta conseguir picos firmes. Debe quedar estable y muy cremosa. Saca la crema de fresas de la nevera y bátela unos segundos aparte para devolver la suavidad. Esta crema base por sí sola ya está deliciosa. La puedes utilizar como relleno para mil hojas, tartaletas, donuts, croissants, napolitanas o incluso como crema para servir en copas de postre. También funciona muy bien como base para otros postres caseros. Ahora incorpórala poco a poco a la nata montada. La incorporas en 2 tandas. Bate a velocidad media hasta integrar todo. Enseguida obtendrás una crema firme, lisa, aireada y muy fácil de trabajar. Como puedes ver, esta crema marca muy bien con la manga pastelera. Para la decoración estoy utilizando la boquilla 1M de Wilton, ideal para hacer rosetones clásicos bonitos y con bastante volumen. También puedes utilizar la boquilla grande número 1E, perfecta para decoraciones más marcadas, elegantes y vistosas. Con cualquiera de las 2 boquillas, esta crema responde muy bien porque tiene estabilidad y mantiene la forma. Eso la hace ideal para decorar cupcakes, bordes de tartas, rosas sencillas, copetes altos o terminaciones profesionales. Esta cantidad te dará para rellenar una tarta de 20 centímetros de diámetro con 2 capas generosas de crema o para un pastel de plancha completo. También puedes preparar varios vasos individuales o una buena cantidad de cupcakes decorados. Además, la puedes elaborar con un día de antelación sin problema. Se conserva muy bien en la nevera durante unos 4 a 5 días, siempre bien tapada. Si te ha gustado esta receta, no olvides regalarme un me gusta y compartir este vídeo con familiares y amigos para que más personas puedan preparar esta deliciosa crema de fresas en casa. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas recetas. Déjame también en los comentarios desde qué país me estás viendo y cuéntame para qué utilizarás esta crema, porque me encanta leeros y conocer vuestras ideas. Y si hay alguna crema de fruta que te gustaría que prepare próximamente, como crema de mango, limón, piña, frutos rojos, melocotón o la fruta que más te guste, déjamelo aquí abajo en los comentarios porque estaré encantada de leerte y traer nuevas recetas al canal. Muchísimas gracias también a todos los miembros del canal, a los nuevos seguidores y a todas las personas que apoyáis cada vídeo con vuestro cariño, vuestros comentarios y compartiendo las recetas. En este canal encontraréis muchísimas recetas con fruta, tartas, rellenos,
postres caseros, masas, cremas y muchas ideas fáciles para preparar en casa. Gracias de corazón por acompañarme una vez más. Os mando un abrazo enorme, que disfrutéis muchísimo de la receta y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Gracias y hasta pronto.